unidad Azcapotzalco y recientemente en la unidad Coajimalpa ha sido nombrada directora de la división de diseño, Ciencias de la Comunicación y Diseño. No me sé todavía el nombre de nuestra división hermana pariente que tenemos en Coajimalpa. Como investigadora, pues ha tenido una participación activa en diferentes proyectos. También en el posgrado nuestro ha tenido una participación intensa, tanto en la primera etapa de la especialización y después ya del sistema de maestría y doctorado. Todavía continúas con algunos alumnos haciendo tutorías de proyectos de maestría y doctorado en el programa que tenemos en esta unidad. Y bueno, sería muy largo mencionar el currículum de Esperanza. Creo que en obvio del tiempo, pues mejor dejamos que hable a través de su presentación. Bienvenida, Esperanza, muchas gracias y reconocemos el esfuerzo que haces por estar aquí con nosotros, alejándote de tus compromisos tan importantes como directora de la división en Coajimalpa. Bienvenida. Gracias. No, pues muchas gracias, Sergio y Víctor y todos. Es la verdad un placer estar aquí pues en el fondo de mi casa, porque yo también soy egresada de Azcapotzalco y después estuve 20 años en Azcapotzalco, entonces tengo una pata muy fuerte en Azcapotzalco, entonces siempre me dará mucho placer venir. Y bueno, hoy vengo a platicarles justamente de la estrategia para los espacios verdes urbanos. Estuve en la conferencia anterior de la doctora Marta Bustos y me dio mucho gusto oírla, además de felicitarle por la conferencia, porque van a encontrar mucha coincidencia. Es como que se sigue, pero solamente en el ámbito de la estrategia de los espacios verdes urbanos. Entonces, ¿por qué este tema? Tuve el placer de participar estaban haciendo una estrategia de espacios verdes en León, Guanajuato, y entonces participamos, Héctor y yo, junto con otro equipo, y bueno, ganamos la licitación y hicimos toda la estrategia de los espacios verdes urbanos. Entonces ahorita no es el plan venir a decir qué hicimos o cómo se va a implementar, sino más que nada toda esta parte como conceptual de cómo sería una estrategia y cómo veríamos esta parte sustentable. Primero, tenemos que hacer un preámbulo porque es importante hablar de los espacios verdes urbanos, porque esta es nuestra realidad, es el último censo, y tenemos en México el 77% de la población que vive en zonas urbanas. Es la manera como se ha ido incrementando de 1950 a 2010, y también en la contraparte, estas casitas de madera que ven, es cómo ha ido decreciendo la población rural de 1950 a 2010. Entonces, si seguimos con esa tendencia, bueno, se apunta que más o menos en el 2030 estaríamos alrededor del 82% viviendo en zonas urbanas, y entonces es muy importante que empecemos a pensar realmente qué es lo que está pasando en las ciudades y a nivel áreas verdes, cómo vamos a enfrentar los retos que nos esperan las ciudades tan pobladas y los campos tan vacíos que vamos a tener a la larga, independientemente del problema de abasto y turismo y todo esto. Bueno, básicamente la problemática de las ciudades sigue creciendo, la población sigue urbanizándose cada vez más y nosotros tenemos que enfrentarla. Para lo cual empiezo diciendo cómo se describen las áreas verdes. Esto que tienen ustedes es tomado de la Ley Ambiental del Distrito Federal, no tiene caso que lo lea, ustedes lo tienen en pantalla para leerlo, pero lo que es importante es que veamos que cada uno de los estados de nuestra república tiene una ley ambiental que habla de áreas verdes y cada una las define de más o menos similares maneras, pero no exactas. En este caso, esta es la definición que da la Ley Ambiental del DF. También en la misma ley ambiental hay áreas verdes urbanas que ya se tipifican dentro de las legislaciones, que la única diferencia que tienen contra las áreas verdes es que son las que están en suelo urbano y que forman parte de programas de desarrollo, pero como ven es tan corta y tan amplia como todo lo que pueda caber aquí adentro. Si bien esto es algo complejo por la gran definición, después en la misma ley encontramos a áreas naturales protegidas, a áreas de valor ambiental, pero resulta que esta ley las tipifica con que no dependen de ellas, sino dependen de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero están dentro de la ley. Sin embargo, no corresponden a las delegaciones o a los municipios el ver por ellas, corresponden a la Federación.
a pesar de que están constituidas en lo mismo. Y si ustedes ven la diferencia, áreas protegidas, bueno, pues ahí están todos los parques, que además antes se llamaban parques de barrio, parques urbanos, después se derogó esto y ahora se llaman simplemente parques, por eso les puse la definición de parques que ellos plantean ahora. Y si nosotros nos vamos a las de valor ambiental, bueno, son sensacionales. Aquellas que presentan vegetación más conservada, ¿qué tan más es más? Nativa de la zona, y ahí están los bosques urbanos y las barrancas, que en principio no se consideran dentro de las áreas naturales protegidas, las barrancas urbanas. Ahí están las zonas de preservación, las zonas cinegéticas, las de conservación, etcétera, ¿no? Y también en la misma ley menciona que además hay espacios que son todos los que ustedes están viendo aquí y que quedan como en el limbo, dándose a entender que son parte de las delegaciones y de los municipios los que velan por ellos, sin embargo, también dando por parte de que es la federación quien tiene que preocuparse también por ellos, sobre todo por estos últimos, elevaciones y depresiones, pastizales, agroindustria, zonas de recarga. En fin, tenemos una legislación muy buena y no clara a nivel quiénes son las competencias que ven las áreas urbanas. Esto lo voy a dejar hasta el final para retomar esta idea. Nosotros hicimos una investigación, como les comentaba, y vimos a la gente qué es lo que para ellos eran las áreas verdes. Y la gente, esto es un resumen de alrededor de 200 encuestas que se hicieron, en donde ellos dicen son espacios de convivencia familiar, de actividades recreativas, lugar donde hay plantas e individuos, espacios públicos o privados. En fin, si ustedes leen, en general hay dos variantes importantes dentro de la connotación de las personas para un área verde. La primera es, ¿tienen plantas? ¿Tienen árboles? O sea, no la ven como vegetación, sino como plantas o árboles, físicamente como los individuos. Y la segunda, que es muy importante en general para la gente, es que son áreas de recreación, son áreas sociales, son áreas en donde hay convivencia familiar, cosa que la legislación no plantea. La legislación plantea solamente la parte ecológica, la parte biológica, no la parte social. Entonces, con esto fue que nosotros dijimos una buena estrategia de áreas verdes. No puede estar solamente viendo a la vegetación, tiene que ver a la gente. Sin la gente no puede haber una estrategia de áreas verdes. La gente es la que vive en las ciudades y la que usa esas áreas verdes. Entonces uno diría, pues ¿para qué sirven las áreas verdes, verdad? Y entonces tenemos todos los enunciados que hay en las diferentes legislaciones, en donde vemos que hacen la disminución de efecto de calor, niveles de contaminación de aire, erosión de suelo, generación de oxígeno, refugio y protección de animales, amortiguamiento de ruido, mejorar calidad de vida, captación de agua y la infiltración al subsuelo. Esto lo hemos visto, lo hemos oído, lo dice el principio de Río y lo dicen casi todos los textos que de vegetación urbana hablan y por lo tanto nos dicen, es muy buena la vegetación urbana, hay que ponerla. Y estos además se traducen hoy día en servicios ambientales y sociales en el ambiente urbano, ya está tipificado como esto. Y la gran pregunta es, ¿y realmente las áreas verdes hacen todo esto? ¿Y ustedes qué dirían? Pues no, no en todos los casos. Y precisamente es ahí en donde entra la cuestión sustentable, porque la cuestión de la sustentabilidad casi en las áreas verdes no tendría ni siquiera que tener apellido. La cuestión de la sustentabilidad en las áreas verdes tiene que ser per se. No cuando no todas las plantas en todas las condiciones prestan servicios ambientales y sociales. No toda la vegetación, básicamente es el estrato arbóreo, el estrato arbustivo y herbáceo puede funcionar siempre y cuando esté bien consolidado. No siempre se puede hablar sustentabilidad por la simple presencia de una vegetación. Esa es una idea que nosotros tenemos de que, hay que conservar la ecología, ese mundo abstracto, entonces pongo un árbol, sea cual sea como sea y que se dé en donde sea y que es árbol, ya. Y no, la realidad es que hay que meterse a qué pasa verdaderamente con la vegetación. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de estas ideas que se tiene. La isla de calor es buena, sí, siempre y cuando
se tengan las masas vegetales importantes y sean capaces de amortiguar los cambios de temperatura. ¿Cuáles son las realidades de nuestras ciudades urbanas? Hay una gran especulación del suelo, lo que hablaba ahorita la maestra Marta, una gran especulación del suelo. Ven las áreas verdes como espacios inútiles, sin nada que hacer, sin oficio, sin vocación. Y entonces son espacios que hay que llenar, siempre vistos por la rentabilidad, porque además, mientras más cerca del centro estén, más atractivos son para desarrollos que tengan que ver con actividades humanas, sin considerar que todas las actividades que se llevan a cabo en un área verde son también actividades humanas importantes. Pero no se ve, sobre todo entre los políticos, que les dé mucho dinero. Entonces, mejor se convierten en fraccionamientos, se convierten en edificios, se convierten en algo. Entonces hay una gran especulación. Hay otra cuestión en nuestras ciudades. ¿Cuándo entran los beneficios de las áreas verdes? Cuando son eso, masas. Cuando tenemos calles, camellones, donde no los tenemos bien diseñados, donde tenemos esparcida la vegetación, cuando tenemos pedazos que se dicen áreas verdes y que no hay absolutamente nada sembrado. A nosotros nos tocó cuantificar el edificio de aquí junto. El edificio de aquí junto reporta el 30% de vegetación y verdaderamente yo les invito a que lo vayan a ver. Tiene todo lo que tiene la UAM, que es 1 kilómetro casi de profundidad, y tiene un camellón, una jardinera de 50 centímetros de ancho por todo lo largo. Si le suman 50%, 50%, da muchos metros cuadrados, no les cabe un árbol, no les cabe nada, o sea, no tienen áreas verdes, aunque están sumadas y la delegación se las aprobó como buenas. Entonces, no el hecho de decir área verde, es un área verde que funcione. Y entonces esto no se puede decir que esas áreas verdes están reduciendo la isla de calor, aunque dentro de la cuantificación el edificio cumpla con tener los metros cuadrados, no cumple con tener la función de área verde. No cumple con poder tener árboles, ni siquiera remotamente con poder tener fachadas verdes, porque además, bueno, la orientación que tiene no es la idónea también para tener muros verdes, es al norte. Entonces, no funciona. Entonces, esto pasa con la isla de calor. La contaminación en el aire, ¿funcionan las áreas verdes? Sí, siempre y cuando la contaminación sean partículas suspendidas en el aire y se detienen en el follaje de los árboles o en el follaje de arbustos muy altos. También los hidrocarburos pueden llegar a estar fijos en ellas. Y el CO2 puede ser reconvertido en O2 durante el periodo diurno. Y no olvidemos que las plantas también duermen. Entonces, una planta crea oxígeno solamente en el día. En la noche crea CO2 igual que nosotros. Por lo tanto, de la capacidad de ella de respiración que tiene, toda esa capacidad es el 60% de oxígeno que transforma y no más. Precisamente por eso ahorita estamos incursionando en la investigación de microalgas en ambientes urbanos y en paisaje urbano, porque las microalgas tienen un 85% de eficiencia en O2, pero la vegetación verde tiene un 60%, la planta más picuda. De ahí en fuera tenemos plantas que tienen un 40, un 50, en fin, tienen un índice diferente. Estamos hablando de un 60% promedio. ¿Y cuál es la realidad de nuestras ciudades? La realidad es que además de las partículas contaminantes, hay una serie de vapores y gases tóxicos que envenenan tanto a la vegetación como a nosotros. Y los árboles, cuando retienen las partículas, en caso de que sean partículas, no se enferman, se les tapan las estomas, que son como los poros de sus hojas. Y cuando se tapan las estomas, el árbol no tiene sus funciones muy adecuadas. Por lo tanto, ni siquiera ese 60% de O2 puede llegar a tener en recambio. Y claro, tenemos que esperar a que caigan las hojas y por eso los árboles caducos serían los más propicios, que además son los que no queremos poner en la ciudad porque hay que barrer, pero son los que si se les caen las hojas rápidamente pueden refrescar el follaje. No por ello quiere decir que los árboles perennes no se les caigan las hojas, sí se les caen las hojas, pero se les caen en los periodos de todo el año y por lo tanto son árboles que tienden a enfermarse mucho más y que tienden a padecer, a tener mayor ineficiencia y condiciones fitosanitarias en peor estado que los árboles caducos en el caso de la ciudad, cuando está presente la contaminación. La erosión del suelo, sí, siempre y cuando las raíces sean lo suficientemente fuertes. Esto significa plantas que están bien plantadas,
bien establecidas y con mantenimiento. ¿Cuál es la realidad? Véanlo en la fotografía. O sea, la realidad es que tenemos plantas que están mal plantadas. ¿Y qué quiere decir con mal plantadas? Todas las plantas tienen una parte aérea y una parte subterránea. Cuando las están plantando no les importa si la parte aérea queda subterránea, porque si hicieron el cajete muy grande, pues la entierran. Si hicieron el cajete muy corto, porque la tierra está muy dura, pues la dejan elevada, como es el caso. Y entonces empieza a tener un crecimiento muy malo la planta y empieza también a padecer en su condición fitosanitaria. Y por otro lado, la sembramos en donde no debemos de sembrarla. Muchas veces, cuando hacen esas campañas en el gobierno que dicen, voy a sembrar 10,000 árboles, los felicito. La pregunta es ¿en dónde? Y entonces estamos viendo a los que ganan la licitación sembrando árboles en banquetas de 50 centímetros, haciendo cajetes de 20 por 20, porque pues ahí cabe el tronco, ¿verdad? Ahí es bueno para sembrarlo. Poniendo un poste junto con un teléfono, junto con un cable, junto con un árbol y de perdido la parada de camión porque, bueno, se da el espacio. Entonces, están pésimamente localizadas las plantas. A eso me refiero justamente con bien establecidas, bien plantadas. Y con mantenimiento quiere decir que una planta urbana, sobre todo las plantas introducidas, tienen que tener un programa de mantenimiento. Una planta en la urbe no se desarrolla como si fuera en el campo. También en el campo tienen podas y tiene un ciclo. Ellos se autopodan. Pero aquí estamos con las condiciones estéticas y con las condiciones de seguridad encima. Aquí no podemos permitirnos que de repente al pirul se le caiga la rama, como sí pasaría en el campo, porque aquí cae sobre un coche, cae sobre una persona. Entonces aquí tenemos que prever que la rama se va a caer, podar la rama antes de que ella se caiga y empezar a dar estructura al árbol. Todos los árboles en condiciones urbanas son deformes, se deforman naturalmente, porque los vientos, la iluminación, el agua, el asoleamiento no les llegan como en el medio natural, les llegan parcializados dependiendo cuál sea la orientación o cuáles sean las condiciones en que estén. Eso sin contar el estrés urbano al que son sometidos por las vibraciones de los camiones, de los coches, o pues los niños que van jugando, les pegan, o cuando los árboles dejan de ser árboles para convertirse en el poste del puesto, o en el poste del candidato en turno, etcétera. Entonces, no siempre están en las mejores condiciones nuestra vegetación. Entonces, la realidad es que la plantación en nuestra ciudad no es idónea. Las plantas son muy altas, son muy bajas, sitios inadecuados, mueren fácilmente. Ustedes lo han visto en la ciudad, como hay muchas plantas muertas y quedan más bien como unas barreras que agravan la escorrentía, que son unos estorbos y provocan y enfatizan mucho más la escorrentía que lo contrario a lo que fueron sembradas. La captación y la inyección a mantos freáticos. Sí, otra vez, siempre y cuando la plantación esté en donde hay una buena absorción de agua y tenga un área de captación. Quiero que vean el parque de abajo y me digan si esa tierra tiene una buena captación de agua. Es una tierra perfectamente compacta, tepetatosa, no han podido crecer ninguno de los cubrepisos y las plantas han crecido cuando les han hecho cajete. Algunas de las plantas son eucaliptos que son muy agresivos para crecer y ese lugar no tiene una buena absorción de agua. Ahora vean la fotografía de arriba, que también es una realidad, ¿verdad? Díganme cuál es el área de absorción de agua. Llegó la planta primero y después llegó la urbanización. Entonces, como son muy ecológicos, ¿cómo voy a derribar el árbol? Mejor lo guardo. Y entonces le pongo banqueta alrededor y concretito para que no se me salga del lugar, ¿verdad? Bueno, toda la calle donde está este árbol plantado está así, toda la calle. ¿Cuál es la absorción de agua que hay? Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? Las macetas no tienen contacto con el suelo. Muchos de los edificios hoy día son grandes maceteros. Muchos estacionamientos que se vacían son grandes maceteros. Sí, los techos verdes sirven para isla de calor. Para absorción de agua sirven con un bioclimático atrás, es decir, con alguien que haya pensado que ese edificio va a tener una inyección a mantos freáticos, el agua que se recopile de toda esta área. Y en México todavía no hay un bioclimático atrás de un techo verde que yo haya visto, o sea que el agua que se recopila se va al drenaje y se pierde.
Entonces sí sirven como amortiguamiento térmico, pero no para inyección de agua, porque son grandes maceteros. Sin contar que cuando una planta está en maceta, 5 veces más se hace dura su tierra, se compacta, 5 veces, acuérdense de eso. Y entonces necesitamos meter 5 veces más de aireación en la composición de la tierra cuando estamos sembrando en macetas. En jardines lo mismo, en jardineras. Las plantas urbanas están en suelos muy compactos, suelen estar en suelos muy compactos. ¿Por qué? Bueno, porque a la ciudad, a una carretera, le conviene un suelo compacto. Pasa a la compactadora, pasa compactando para poder poner una vía. Y después, ¿quién descompacta para sembrar el árbol? Nadie. Ponen el árbol. Entonces, como pueda crecer, crece lentamente. Ustedes saben que una planta, en el momento que encuentra superficie dura, lentamente empieza a perforar con sus raíces cuando es una planta adecuada, cuando no se muere, y llega hasta ese tamaño de planta. Entonces, no vemos en dónde van a estar planteadas los árboles después de que pasó la estructura urbana, de que pasa la infraestructura, de que pasa la compactación. Y otra, cada especie, esto es una cosa muy fácil de sacar, cada especie, hay tablas en donde cada especie se sabe cuánta agua, qué porcentaje de agua son capaces de inyectar al subsuelo. Y esto es una combinación con el suelo que tienen, pero sobre todo con la especie que tienen. Tiene que ver con el tipo de raíces, con el tipo de agresividad que tienen las raíces, con la profundidad de las raíces. Son tablas y son fórmulas. Tablas y fórmulas que no están en ninguna delegación, que no están en ningún documento de las personas que se dedican a sembrar plantas. Por lo tanto, quieren inyectar agua, pero no saben cómo inyectar agua. Entonces dan por hecho que la planta solita, por ser planta, lo va a hacer. Y no. Muchas veces las más no lo hacen. Las plantas están conectadas a drenajes, que son lo que les queda más cerca, causando muchos estragos. Cuando ustedes vean cerca de ustedes una planta que empieza a crecer notablemente, pregúntense cómo está el drenaje o bien pregúntense por el jardín de su vecino. Una planta puede tirar sus raíces a una lejanía de 14 veces su fronda. Está registrado. Eso quiere decir que tú puedes nunca sembrar tu árbol y preguntarte por qué está tan bien, pero tu vecino del jardín de junto probablemente tenga una buena planta y esté regando tu árbol. Entonces, ese tipo de cosas, y no está entonces inyectando, está apenas sobreviviendo con los recursos que tiene alrededor. La calidad de vida. La calidad de vida de las personas ocurre con la vegetación siempre y cuando la belleza escénica sea impactante. A todas las personas nos gusta llegar a las áreas verdes, sentirnos relajados, emocionarnos con las áreas verdes cuando tienen una condición estética importante. Pero cuando las áreas verdes no están bien podadas, están dejadas de la mano de Dios, son un tiradero y además, y muchas veces presentan plagas, créanme que a la gente no le gusta estar cerca de esas plantas. Y también cuando la sociedad tenga interacción con las áreas verdes. Y esa palabra interacción con las áreas verdes se ha vuelto muy complicada en nuestras ciudades. Las áreas verdes han sido momentos de vandalismo, de robos, y la gente teme a las áreas verdes urbanas. No así a las rurales, pero sí a las urbanas. Este concepto hay que cambiarlo y el cambio tiene que ser muy paulatino. Entonces, ahí es donde los arquitectos de paisaje entramos para hacer que los parques sean bonitos, que atraigan, que además den seguridad, que convenzan, que nos encanten para que podamos ir a ellos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que se acercan, como lo digo aquí, a esculturas contemporáneas. Nuestras plantas pasan la Comisión de la Luz sin miseria, nunca se podan porque la delegación nos prohíbe podarlo, porque hay que sacar unos permisos y hay que pagar quién sabe cuánto, entonces mejor no se podan y se olvidan. Y entonces de repente tenemos árboles y plantas en pésimas condiciones, no solamente fitosanitarias, estéticas. Y esta cuestión del paisajismo, visto desde las áreas verdes, pues sí, recientemente lo han tomado, pero todavía no logra tener un impacto fuerte en todos nuestros parques y en todas nuestras áreas verdes, como para que podamos todavía considerarlo como un plus de nuestras áreas verdes. El ruido, siempre y cuando la fronda de los árboles sea abundante y saludable.
Y quiero que vean la fotografía de la palmera, que es nuestra amiga perenne de todos los fraccionadores, también en Brasil. Aquí llegamos a Zacatecas y vemos palmas, a Cancún y vemos palmas, a Saltillo y vemos palmas, a Oaxaca y vemos palmas. O sea, les estoy hablando de climas. ¿Eh? Sí, síndrome Miami, sí. Es cierto, los arquitectos tenemos mucha culpa. A Héctor le pasó que Héctor es biólogo, hace jardines y entonces llegan y le dicen, mire, quiero que me haga el jardín como lo tiene la perspectiva del arquitecto. Claro, el cliente no sabía que el arquitecto el árbol más fácil era la palma. Ese nos salía a mano requete bien, pero se lo piden, ellos piensan que el arquitecto lo diseña así. O sea, tenemos que estar bien cuidadosos en eso. Claro, los paisajistas no lo hacen así, pero los paisajistas generalmente no hacen las casas. Los que hacen las casas y los que presentan la fachada son los arquitectos y ponen palmas. Además, son las plantas más baratas y más altas que hay. Por lo tanto, comprarlas es muy eficaz. Rápidamente tengo una planta de 10 metros. Si yo quisiera un fresno de 10 metros, pues estaría yo pagando alrededor de 8 o 9 mil pesos. Una palma de 10 metros, 2,000, 1,000, la tengo puesta. Entonces, convence las palmas. Y no me digan, por favor, que eso es una afrenta contra el ruido. Jamás lo será. ¿Se han posicionado bien socialmente? Ah, no, sí, están muy bien posicionados. Sí, es como mucho cachete de palma, sí. Sí, es muy, muy agradable. Pueden comentar lo que quieran en el transcurso de la exposición y creo que eso se hace muy rico. Y otro caso es la realidad de la foto de abajo. Nosotros ponemos una planta con gran follaje en una calle, pues sí, pero resulta que la pusimos en una banqueta angosta. Y una planta con gran follaje, estamos hablando de 15 metros de follaje. Y nuestra banqueta mide 1,5 metros. Entonces yo, ¿qué hago? Hago una poda que se llama levantamiento de copa, pero llego a levantarla como aquel. Dejo el plumerito arriba y todo lo demás es fuste. ¿Por qué? Porque si no, no quepo. ¿Es la planta o tú? Es una cosa mal localizada, es una planta mal localizada, mala especie en un mal lugar. Y claro, entonces lo que pasa es que dejan una planta que podría haber servido para el ruido, que a lo mejor el arquitecto se imagina un vegetal impresionante en ese eje vial y que no diera ruido a las casas de junto, pues sí, pero nuestras plantas son esas, puros fustes con plumeritos arriba y que para el ruido nada. Entonces, esa es la realidad, o sea, no todas las plantas son para ello y dependiendo de cómo estén los lugares de plantación, tampoco van a servir a ellos. La generación de O2, siempre y cuando la condición sea favorable, la condición fitosanitaria. ¿Y qué es lo que nos pasa? Y aquí es la sociedad. Si hay algo que nos gusta, son las plantas exóticas. Si vienen de los lugares más alejados del planeta, mejor. Si les llegan con una planta de Tailandia o de Madagascar, bueno, es el motivo de celo de los vecinos. Porque, ¿cómo van a llegar con un mezquite? ¿O cómo van a llegar con un huizache? Esas plantas son, digámoslo así, nacas, ¿no? Horribles, corrientes. Nos hemos acostumbrado a ver feas a las plantas de nuestra zona y nos atraen mucho las plantas exóticas. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces les hablo de casos extremos. En Monterrey, bueno, pues es un clima muy extremo, las plantas suelen tener hojas chicas. A los regiomontanos les encantan los bananos. Es muy común ver bananos en las casas residenciales regiomontanas, les fascina porque tienen una gran hoja. Bueno, así como los que tenemos el pelo chino lo queremos lacio y los que lo tenemos lacio lo queremos chino y los flacos quieren estar gordos y los altos bajos y así, igual las plantas. Si la tengo espinosa, pues la quiero peludita. Si la tengo baja, pues la quiero alta y majestuosa, etcétera. Y eso se ve. Y bueno, eso sin contar con esa transculturización que como vampiros nos traemos cargando nuestra tierra. Vayan ustedes a ver la casa de un veracruzano aquí en México. En Veracruz plantas una varita y se da una flor. En México no.
si alguno de ustedes es hijo de veracruzanos o veracruzanos, por favor platíquenme cuánta cantidad de especies tienen en su casa plantadas en las macetas. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad. Venimos, les digo, como el vampiro, con mi pedacito de tierra para ponerlo en el nuevo lugar. Entonces, eso nos pasa cotidianamente. Esas plantas que están fuera de su clima, fuera de su ecosistema, evidentemente no tienen una adecuada salida de O2, no la tienen, no la van a tener. Son plantas que están sobreviviendo apenas. Plantas de climas tropicales que traemos al clima de la Ciudad de México, está sufriendo mucho y ese sufrimiento impide que tenga todas sus funciones al 100%, por lo tanto, no va a poder ser esa regeneración de oxígeno que ustedes tienen, aunque sea planta y aunque se les dé. Pueden dárseles, es el caso de los ficus, por ejemplo. Los ficus se dan en Guanajuato, se dan y muy bien, claro. Si ustedes han ido a Colima y han visto un ficus, se dan cuenta que es un arbolazazazo que mide, bueno, como 25 metros y con unas frondas como de 25 también, impresionante. Y los ficus de Guanajuato nunca llegan a tener ni esa fronda ni esa altura. ¿Y qué pasa con la primera helada? Todos los ficus de Guanajuato se murieron. Entonces de repente dijeron, oigan, hay que sembrar otra cosa que no sean ficus, ¿no? Que fíjense que se mueren cada 8 años. Pues sí, es que cada 8 años hay helada, ¿no? Y se mueren, inevitablemente. Entonces, sí, pero son muy buenos para hacer figuritas y para hacer donas. Sí, eso sí. Entonces les gusta porque son muy verdes. Y claro, vuelvo al ejemplo del mezquite, ¿no? Ese cenizo, raquítico, y el otro puede hacer patitos. Esa es un poquito la sociedad que está atrás de esa planta, ¿no? Entonces es muy difícil que una planta de otro clima aporte favorablemente al clima en donde está plantada. El refugio y la protección de la alimentación de la fauna. Sí, siempre y cuando, otra vez, las plantas pertenezcan a su ecosistema y por lo tanto, ese ecosistema, todas las flores, toda la flora estará siempre ligada a la fauna. Entonces, la fauna del ecosistema vendrá a la flora del ecosistema. Si la flora no es del ecosistema, que son, como les comento, nuestras realidades, lo más probable es que o llegue otro tipo de fauna que sí está adecuada a esa flora, o bien no sea un refugio para la flora. Les puse el caso de este pajarito y allá tienen un trueno. ¿Qué pasa con el trueno? Esos pájaros se llaman los pájaros borrachos, es una migración que hay de Canadá hasta México, que viene cada año y llegan a la floración de los truenos en México justamente y se comen las bolitas que salen los truenos, de los truenos rojitos, negritos, porque hay de 2 truenos, de los rojos. Y entonces como se fermentan en su estómago, se emborrachan, literalmente. Y por eso les llaman los pájaros borrachos, sí, se emborrachan. Y entonces se están estrellando contra los parabrisas, contra los edificios, contra las banquetas. Ahora sí que se caen de borrachos, literalmente. Y bueno, y entonces si no sabemos esto, bueno, también sufren mucho las plantas porque justamente llegan, digamos así, a la Fiesta México y pocos regresan a Canadá. Por esta misma situación, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso de una fauna que es migratoria, hay migratorias, pero las hay locales también, y muchas veces podemos empezar a albergar faunas nocivas. Nos pasó algún día en un fraccionamiento, tenían sauces llorones. Los sauces llorones albergan un gusano de este tamaño negro que después se convierte en una mariposa amarilla, no sé si lo han visto. Bueno, estamos hablando de un fraccionamiento residencial en Santa Fe y nos pidieron que por favor hiciéramos algo para fumigarlo porque pues el paisajista había decidido que todo iba a ser sauces llorones y los niños no podían salir a jugar al parque porque los gusanos aquellos les daba mucho horror. Y bueno, pues le dijimos que nos daba mucha pena, pero que la única manera de fumigarlo era talar todos los árboles y ponerles una especie nueva, porque esa planta alberga ese gusano una vez al año y lo va a albergar siempre. Y tratar de fumigar eso es meter unos venenos terribles, como pasa con los campos de golf, terribles, en donde sus hijos son los primeros que van a sufrir del veneno y no del gusano. Entonces, era realmente un mal diseño de paisaje que hubo en ese momento por no entender qué es lo que está pasando con la flora y con la fauna. O sea, también puede albergar ese tipo de fauna,
Nosotros la fauna que decimos es, ay, qué bonito que vengan los pajaritos, como el pájaro borracho, pero cuando empiezan a llegar gusanos, que también son su fauna, o cuando empiezan a llegar ardillas, que también son su fauna, es cuando nos empezamos a preocupar, ¿no? Porque entonces empieza el hombre también a estar en un detrimento ahí. Entonces es importante que estemos claros de que eso tiene que ver con el paisaje, tiene que ver también con las especies y tiene que ver con la situación, la ubicación de la especie en el entorno. Déjenme. Por lo tanto, con estas consideraciones, ahora nos volvemos a preguntar si las leyes que tenemos son suficientemente expresas para hacer sustentabilidad y si las políticas que tenemos sobre áreas verdes urbanas son correctas. Estas que copié aquí son las políticas que tenemos actualmente para las áreas verdes urbanas y parten de dos criterios. El primer criterio es el resguardo al patrimonio natural y el segundo criterio es la valoración de los servicios ambientales. El patrimonio natural no está muy bien definido, se aprecia claramente en lo que sería un patrimonio histórico, por ejemplo, el árbol de la noche triste, el árbol del tul, ese tipo de vegetación emblemática que significó momentos históricos y que además entran a manos de los restauradores y los restauradores no la quieren ni tocar ni podar, bueno, quisieran ponerle un capelo arriba y entonces generalmente se les mueren, porque deberían tener un agrónomo atrás que es el que le dice sin piedad, móchale, y el otro dice no como, es histórico. O sea, no es de edificio un árbol. Pero bueno, pero patrimonio natural, sí, realmente sí tenemos patrimonio natural, las ciudades tienen patrimonio natural, tienen su flora, no la hemos sabido ver y mucha ya está trastocada. Si uno ve, más o menos el 80% de las plantas que tenemos en la ciudad son plantas introducidas. El 20% de toda la Ciudad de México nos queda de plantas nativas. Entonces sí tenemos un problema por hacer. Entonces patrimonio natural habría que empezar a recapitular ese concepto y a plantearlo y a cómo desarrollarlo mejor para que también se vieran las leyes. Y por el otro lado, la valoración de los servicios ambientales, que como vimos en lo anterior, no nada más se queda con en toda su gama, como está descrito en la ley. La gama es esa que les platiqué, sino hay algo además, hay adendums que hacer en donde estamos hablando ya de tipificaciones en la zona y de tipificaciones en las especies y de tipificaciones en los lugares que no están consideradas. Se quedan muy vagas las descripciones. Entonces, ellos hablan, bueno, se habla de que una política para la sustentabilidad es arborizar redes de plantas y de árboles en las calles, sobre todo en las zonas de casi nula vegetación. Entonces, es una política y con esa política siembro plantas en Avenida Zaragoza en camellones de 50 centímetros. Infraestructura y equipamiento para alentar un acceso masivo a bosques urbanos. Esta política no es mala siempre y cuando se lleve a cabo y ahorita proponemos alguna estrategia para poderla llevar porque muchas veces no tienen mucha conexión las áreas verdes con el equipamiento y la infraestructura. El equipamiento y la infraestructura, por ejemplo, el metro va de un metro a otro metro, se cae en paradas de camiones, en fin, la estructura urbana en donde existe la movilidad, no están inmersas las áreas verdes. O sea, está inmersas, por ejemplo, un área verde tipo Chapultepec, en donde van a museos, hay una gran cantidad de turismo, está un corredor importante, pero áreas menores o áreas menos conocidas no están consideradas. Traten ustedes de ir al Desierto de los Leones, por ejemplo. Bueno, cuando lleguen me avisan después de caminar cuánto tiempo o de pedir un aventón. O sea, no están consideradas dentro de un entramado de movilidad urbana las áreas verdes, los parques. Están considerados otros tipos de hitos y otro tipo de infraestructuras. ¿Hay una red? No hay una red. Y luego, bueno, los proyectos de enverdecimiento en las edificaciones, que son correctos, insisto, son correctos para algunas finalidades, pero no el hecho de decir techos verdes resuelve el asunto, ni tampoco decir muros verdes resuelve el asunto. Está probado que los muros verdes estos que son muy bonitos gastan más energía que lo que dan. ¿Por qué? Porque son una fuente, tienen que tener constantemente una bomba que está regando los que está recopilando el agua. Se pierde gran cantidad de agua por el ambiente simplemente por evaporación.
y hay que estar sustituyendo cada rato las plantas porque hay muchas que se secan, sobre todo en las partes altas. Entonces, hay que hacer buenos balances de qué nos está dando y qué nos está quitando. O sea, porque nos puede dar algún beneficio, pero también nos puede estar quitando cuestiones que tienen que ver con la energía, con ahorro energético y con calidad de vida también. Y lo mismo pasa con los techos verdes. No nada más es poner el techo verde, es también garantizar que todo el agua que de ahí se capte, se vaya a mantos freáticos, no nada más se quede en el techo verde o se conecte a un drenaje. O sea, no es nada más para que se vea bonito. Y desgraciadamente muchos estamos haciendo techos verdes para que se vean bonitos. Es la moda, vamos a poner techo verde y además me reducen el predial, pongámoslo, porque como ya está tipificado en la política y ya lo pasaron al predial, yo demuestro que tengo un techo verde y me bajan el 15% del predial anual, pues lo pongo. Entonces pongo una macetota con su impermeabilizante, con la problemática que tenga una macetota, le meto las plantas que pueda tener una macetota, árboles no, por favor, porque entonces pesan y eso sí es muy difícil mantenerlos, entonces mejor plantitas chiquitas. Y claro, insisto, isla de calor sí sirve, amortiguamiento térmico sí sirven, más no los demás beneficios que teóricamente una planta urbana debiese de tener. Y bueno, contribuir a mejorar en términos sociales y ambientales el tejido urbano, también es tan vago como lo ven. Contribuir y ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a contribuir? ¿En dónde van a contribuir? Y entonces ustedes ya empiezan ahorita a esquematizar que la contribución que tiene un área verde es distinta en cada una de las zonas, no solamente en cada uno de los climas, de los diferentes climas de nuestra república que tenemos colección, sino además dentro de la ciudad tenemos entramados urbanos, tenemos entramados de infraestructura y equipamiento en donde también la respuesta debe de ser diferente. Existe una relación que maneja la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que si nosotros queremos estar adecuados, esta es la tabla que ellos manejan, nosotros tendríamos que tener para estar aceptables entre 8 y 10 metros cuadrados de área verde por habitante. Son muy benévolos los de la OMS y los del BID, porque dicen que como somos países en vías de desarrollo, bueno, pues, transan con de 8 a 10 metros, pero lo ideal es 15 metros por habitante. Y lo que las ciudades de primer mundo tienden es a 15 metros por habitante. Traigo unas cuentas de México. Estas son las últimas cifras de México, la zona conurbada, estos son los kilómetros que tenemos en la zona conurbada y esto es la total de la población que tenemos. Y haciendo una cuenta sencilla, nosotros sacamos que aquí en México tenemos 8.63 metros cuadrados por habitante para vivir, incluida el área verde, incluida la zona urbana. Claro, estas son unas cuentas si fuéramos una ciudad completamente horizontal. Si en una ciudad vertical, bueno, los individuos se apilan y las áreas verdes pueden vivir alrededor, eso es importante. Sin embargo, ¿cuánto les gusta que podamos aumentar de áreas verdes? Con esta cuenta que tenemos y con la especulación que tenemos. ¿Cuándo vamos a llegar a nuestros 9 metros cuadrados por habitante de áreas verdes? Si apenas siendo horizontales nos está tocando esto. Cuando fui a China a un congreso y me llamó la atención unas tablas que tenían el alcalde de Beijing y el de Shanghái, pero el de Beijing me llamó mucho la atención porque nos pone unas tablas y nos dice: nosotros nos propusimos aumentar el 30% de áreas verdes y lo hemos logrado en 10 años. Una ciudad como México, Shanghái era como México, más saturada que México, y yo dije, mis respetos, yo tengo que pedirle la fórmula. La fórmula es muy a la China. De aquí para acá y de aquí para acá va a ser área verde el próximo año. A todos los individuos que estén allá adentro, me los reubican, por favor. Y ya, es área verde, se acabó, por decreto. Y yo quiero pensar que cogiéramos ahora y dijéramos aquí en México, a ver, toda la colonia industrial para mañana va a ser parque. ¿Y cuántos macheteros, manifestaciones, paros, etcétera, etcétera, no tendríamos? O sea, el Oriente sigue muy bien instrucciones. Los chinos les dices desaloja y desalojan. Los japoneses les dices desaloja y desalojan, sin problema. Creen en su gobierno y creen en las políticas. Nosotros precisamente eso no tenemos. Y hablo de nosotros todos los países latinoamericanos, no somos la excepción México.
Entonces realmente es muy difícil hacer ese tipo de decretos y aumentar las áreas verdes tan a la ligera, simplemente viendo qué áreas voy a expropiar y quién me va a diseñar los parques y cómo van a funcionar los parques. Claro, yo llego a China, yo llego a Japón y veo unos parques impresionantes. Hectáreas y hectáreas de parques metidos en las manzanas de los centros de las ciudades, maravillosos. Sí, pero el proceso para lograrlos es un proceso que socialmente en México y en nuestros países latinoamericanos es muy difícil de hacer. Entonces habría que preguntarnos entonces, ¿cómo debemos hacer nosotros con nuestras áreas verdes? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias realmente para ser sustentables? No podemos seguir con lo que la OMS nos dice. No podemos creerle a la OMS por un principio básico, o sea, no lo vamos a lograr. Y al decir no lo vamos a lograr, tampoco nos podemos poner en la posición de, bueno, pues entonces como no lo voy a lograr, pues no seamos sustentables, mejor. Es más cómodo. No, realmente sí hay estrategias. Pero ¿cuáles son las estrategias? Y precisamente las estrategias son algunas estrategias que la OMS no ha considerado cuando dijo esos 9 metros, porque ellos dicen 9 metros secos, sin más nada. Tenemos que lograr, para hacer estrategias sustentables, sistemas de áreas verdes, sistémicos. Y los sistemas de áreas verdes tienen 5 grandes cuestiones. La funcionalidad de ellos, ahorita vamos a hablar de cada una, la accesibilidad que puedan llegar a tener, el mantenimiento y su preservación, gestión y la reglamentación. ¿Cuál sería el chiste? Lograr esto, lograr que las diferentes áreas verdes, que insisto, se llaman diferente en cada uno de nuestros municipios, bueno, más bien en nuestros estados. Sin embargo, todos coinciden más o menos con lo mismo. Siempre vamos a tener parques metropolitanos, parques urbanos, parques de barrio, parques vecinales. Hoy día en la Ciudad de México están la nueva moda de los parques de bolsillo, que creo que es lo más disfuncional, eso sí, pero bueno. Entonces, todos estos parques, en general hay una cuestión en común en México. Yo no sé si pase lo mismo en Brasil y en Argentina, pero en México tipifican los parques conforme a su tamaño. Y conforme a su tamaño les ponen el nombre. De tanto a tantos metros, de tantos metros a tantas hectáreas, les ponen el nombre. Y entonces, en esa tipificación es como se resuelve. Entonces, tomo la tipificación y yo digo, bueno, sí, pero hay que organizar esa tipificación. Hay que ligar los grandes parques, hay que ligar a esos grandes parques, los medianos parques y los pequeños parques. Tenemos que lograr una red, y una red que además esté conectiva, que tenga esa conectividad, si no, no vamos a hacer nada. Y tenemos que lograr que entonces todas estas cuestiones que tienen que ver con las redes sean como una especie de rompecabezas que armemos. Tenemos la interacción social, tenemos la movilidad, la vegetación, la normatividad, todas estas son los factores que yo tengo que tomar en cuenta para poder llegar a ser áreas verdes sustentables. Y esto es así como lo más, digamos, es como la gran tabla que tenemos. Conforme vaya aumentando el tamaño del área verde, entendemos los parques del bolsillo al principio y a lo mejor los parques metropolitanos y o parques naturales al final, los árboles más grandes, tiene que ir aumentando el beneficio ambiental. Sin embargo, la parte social no quiere decir que esté en detrimento, pero en los parques pequeños la parte social debe de ser más importante. Es decir, un parque pequeño debe de ser social, la gente tiene que poderlo ver como parte de su entramado de ciudad. Y un gran parque, sí, presta servicios ambientales, la gente lo puede ligar, pero no va a ser un lugar a donde ir todos los días, no va a ir cotidianamente, va a saber que existe, va a saber que le sirve, pero él tiene que estar ligado a los pequeños parques. Eso es lo que tenemos que lograr como una estrategia, las cohesiones sociales por el tamaño. ¿Qué son los servicios ambientales que estamos hablando dentro de este triángulo verde? Bueno, los que habíamos hablado anteriormente, los que están en la legislación, los que siempre aparecen en los escritos. Pero los que están en este triángulo rojo deben de ser estos.
deben de ser recreación y esparcimiento, deben de funcionar las áreas verdes como recreación y esparcimiento, deben de servir para provocar una ética, una cultura y una educación ambiental, tienen que dar identidades al barrio, tienen que dar cohesión social, identidad colectiva, tienen que darle una imagen a la ciudad, un desarrollo equilibrado entre familias, una significación de los espacios, tienen que significar algo para la gente y tienen que ser estéticos, para que entonces tengamos una ciudad estéticos dentro de la estética que el barrio tenga, que es diferente a la mía o la tuya, pero que el barrio tenga. Entonces tienen que ser adecuados. Los servicios sociales es muy importante. Tenemos que meter los servicios sociales a nuestras legislaciones y tenemos que empezar a ver que los servicios sociales puede ser justamente el gran boom que nuestros países latinoamericanos pueden tener como estrategia para las áreas verdes. O sea, sí, probablemente necesitemos oxígeno, sí, pero también probablemente el oxígeno lo podamos tener con las áreas rurales, porque a diferencia de Japón, por ejemplo, que todo está construido, México tiene límites rurales. Tú te vas hacia donde te vayas, a Querétaro, a Veracruz, y de repente la ciudad se acaba y hay verde, y de repente vuelve a empezar ciudad. Si ustedes se van a China o se van a Japón, la ciudad sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, si bien no lo cumplimos adentro, sí lo podemos cumplir en el porcentaje de sumatorio de todas las áreas verdes circundantes a nuestra ciudad, con una buena estrategia de paisaje. Pero, ¿cómo vamos a hacer que esas pequeñas áreas verdes vivan, aunque no nos den los 8 metros, justamente metiéndoles este aspecto social, enfatizando esto y logrando que realmente sea una cuestión de gente? La accesibilidad entonces a las áreas verdes tiene una cuestión de distancia. Nos pusimos a estudiar nosotros cuánto es lo que una gente camina cotidianamente en México. Hay tablas distintas. En Europa caminan más, dentro de Europa los franceses todavía caminan más que todos, pero aquí en México se ha visto que no nos gusta caminar más que 400 metros y que son 4 cuadras. Ya 4 cuadras, ya 5 cuadras lo consideran lejos, mejor cogen el coche. Justamente son 400 metros la distancia que hay entre los paraderos de Metrobús, precisamente por eso, porque es más o menos lo que un mexicano promedio camina. Por lo tanto, entonces decimos que un área verde pequeña, esta área verde social, lo que socialmente sea más rico, debe de estar a 400 metros y no más. Y conforme me voy alejando, debe de haber áreas en donde van perdiendo esta función social para empezar a ganar la ambiental, de tal manera que parques que están ya a 10 kilómetros o 25 kilómetros pueden tener un servicio ambiental muy, muy bueno, pero no más. ¿Y por qué no más? Porque más dejan de funcionar para la gente. Dejo yo de tener ese oxígeno, dejo yo de tener esa accesibilidad. 25 kilómetros es más, bueno, no de aquí a la Marquesa, pero si estuviéramos en Coajimalpa les diría de Coajimalpa a la Marquesa, pero es más o menos la Marquesa. O sea, es un lugar donde puedes llegar en camión, donde no te tardas probablemente 1 hora ya en un transporte en llegar, donde en un momento dado, si eres un poco deportista, puedes llegar en bicicleta. O sea, no más de 25 kilómetros. Ahí es donde tenemos que encontrar esos grandes parques con servicios ambientales y los pequeños a 400. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de este lado de la gráfica? Cercano, la gente, lo social, tiene que estar en este círculo rojo, en donde estén los pequeñitos parques, esos arbolitos verdes, y los parques medianos. Y después parques de mayor tamaño deben de estar en un círculo mayor a la gente, y luego parques más grandes deben estar de tal manera que funcionemos como un sistema articulado de áreas verdes y que tienen que estar conectados entre sí, conectados como fuera. Pueden ser por corredores verdes, pero pueden ser por corredores no verdes, pueden ser por ciclopistas, pueden ser por metro, pero tienen que estar conectados. O sea, la lógica, tenemos que empezar a dar unas conexiones diferentes en la ciudad, un sistema de conectividad y una movilidad diferente para que sea sistémico con las áreas verdes. El mantenimiento y la preservación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el mantenimiento y la preservación? Primero, un diagnóstico claro de lo que está pasando con nuestra vegetación, que no lo hay. ¿Qué es un diagnóstico?
dónde están ubicadas las especies, es decir, el lugar en donde están plantadas y la viabilidad que tienen, lo que habíamos hablado. Están en grupos, están aisladas, son nativas, son exóticas, están vivas, están muertas, están enfermas, que son sus condiciones fitosanitarias, presentan fauna con ellas o no la presentan, qué daños mecánicos tienen, qué tipo de mantenimiento tienen, cuándo fueron plantadas, cuál es su valor, qué tanto están esas áreas verdes en el imaginario de sus pobladores. La gente las conoce, las ubica como propias o no sabe ni dónde están. Este diagnóstico no lo tenemos en ninguna de las ciudades de México. No sabemos qué pasa con el arbolado. Aquí, para hacer esos diagnósticos, cualquier herramienta es buena. Desde la más sofisticada, esta que ven ustedes aquí arriba es el plano de Cancún, tristemente es el plano de Cancún. Lo rojo son fotos Lanza que se hacen en infrarrojo y la parte roja es el área verde que existe. Toda la parte azul es el área en concreto que hay. Y les digo, tristemente porque es Cancún, antiguamente zona de mangles. O sea, no supimos crecer. Nos fuimos y nos estamos yendo y nos seguimos yendo contra las áreas verdes. No sabemos integrarlas a nuestro ambiente, ni siquiera cuando tenemos un clima que se presta a ello. Bueno, pero esta es una estrategia y en estas estrategias, que son las estrategias del Sistema de Información Geográfico, puedo yo sacar hasta qué especies son, cuánta densidad tienen, si son aislados, todo lo puedo sacar. Realmente hay unos sistemas de información geográfica muy importantes que hay que empezar a implementar para diagnosticar. Fotografías, el simple recorrido, aquí lo ven en aquella foto, ¿no? Pues hay áreas verdes, pero hay dos secos, uno medio maltratado y uno ahí sobreviviendo, y todos son de diferente clima del lugar donde se tomó, el clima templado y son ficus. Todas las tablas del gobierno y todo lo que la información del gobierno tenga, y las encuestas con la gente, y llegar y preguntarle a la gente. Todos los sistemas tenemos que implementarlos para hacer un buen diagnóstico. No hemos implementado una estrategia de diagnóstico clara de nuestras áreas verdes. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la preservación. Tenemos que tener como una buena estrategia siempre la lógica de la propagación de especies nativas, sobre todo aquellos parques que los querramos nosotros que den servicios ambientales. Quizá los que den servicios sociales, que van a tener poca vegetación, podamos dar el lujo de tener vegetación introducida, con un mantenimiento, es decir, alguien que la riegue, alguien que la poda, con un buen mantenimiento atrás, pero los que queremos que den servicios ambientales definitivamente tienen que ser flora nativa, definitivamente. Y entonces, ¿qué pasa con la flora nativa? No presentan tantas plagas ni enfermedades, están adecuados al clima, son hogares naturales de la fauna nativa, saben vivir con la precipitación de agua que tienen una imagen urbana distintiva, tienen una imagen urbana con personalidad. Tenemos que aprender a ver a que Guanajuato tiene que parecer Guanajuato, no Miami, y México tiene que parecer México, no Miami, y Saltillo tiene que parecer Saltillo, no Miami. Y tenemos que enseñarle a la gente que eso es bello, que es parte de su identidad, de lo que se tiene que sentir orgulloso. Es increíble ver cómo México somos, bueno, el quinto país con mayor biodiversidad del mundo, pero somos el primer país con biodiversidad de cactáceas. Y las cactáceas se las llevan los japoneses en camiones. Y nosotros nos chocan, son espinosas y feas. O sea, no. Tenemos que aprender a vivir con nuestra flora nativa, ¿no? Aquí les pongo, este es un humedal en un lugar que es un polígono de pobreza en Guanajuato, es un parque Las Joyas se llama, en donde lo único que ven son tules nativos, pirules nativos y mezquites nativos. No creo que se vea feo, ¿verdad? Yo creo que es mucho más bonito este panorama que muchos panoramas que tenemos de parques aquí en la Ciudad de México. Y es un humedal natural que se junta y se seca una vez al año. Entonces realmente hay que aprender a vivir con nuestra flora nativa. Y esto conlleva también un aspecto de gestión. ¿Dónde compramos un mezquite? Váyanse a Xochimilco a tratar de comprar un mezquite. Pues no hay. Sí, no, pues hay que banquearlo. Y eso quiere decir llegar al cerro con una pala y quitárselo del cerro, cosa que tampoco es nada ecológica. Entonces, lo que hay que hacer es también, los viveros del gobierno ya empiezan poco a poco a producir fauna nativa. Ya hay viveros que empiezan a nacer ya con pura
fauna, perdón, flora nativa, con pura flora nativa. Claro, es menos rentable, se vende más cara, son más lentos, tienen mayor beneficios ambientales, pero ya empieza a ver quiénes están produciendo flora nativa. Si ustedes se van al vivero en Nezahualcóyotl, que es el vivero del gobierno, que está ahí en el sur, por donde está la UAM Xochimilco, ya hay flora nativa que se puede conseguir y que ustedes la pueden comprar. Entonces hay que empezar a propiciar eso y propiciar comprar flora nativa. Jardín botánico en la UNAM, sobre todo en cactáceas, sí. La gestión es fundamental. Necesitamos no vamos a poder hacer ninguna estrategia sustentable en una ciudad si no tenemos atención a las áreas verdes y gestión para las áreas verdes. ¿Qué quiere decir gestión para las áreas verdes? Personal y equipo capacitado para atender las áreas verdes. Las áreas verdes no quiere decir que el señor que viene del campo y que toda su vida estuvo en el campo, por ende, es bueno para las áreas verdes urbanas. Al fin, maneja el machete. No, eso no tiene nada que ver. La realidad es que tenemos que capacitar a la gente. Aquí en la UAM, Alicia Chacalo, junto con la Asociación de Arboricultura, ha hecho grande trabajo en capacitar a la gente. Y sin embargo, también tiene que ver con la gestión. Aquí en la UAM, les voy a contar el caso, hay 2 jardineros, los cuales son certificados por la ISA, que es la certificación internacional, que aquí tomó los cursos y se les dio la certificación. Esos 2 jardineros ganan exactamente igual a los otros jardineros que no están certificados y ganan menos que los vigilantes, que su única chamba es sentarse en la caseta. Entonces, ¿qué beneficio encuentra ese jardinero en estar certificado? Le costó trabajo certificarse, tuvo que estudiar y son los únicos que aquí en la UAM se pueden subir a los árboles. Por eso tenemos la flora que tenemos, está bastante bien. Véanla ustedes, es notable las plantas que tenemos aquí en la UAM. Y quienes las podan y quienes la ven son esos 2 jardineros y el equipo de jardineros que ellos dirigen, pero nada más ellos son los únicos que pueden coger la motosierra y subirse. No ganan un peso más, ¿eh? Eso pasa también en las delegaciones. O sea, no podemos nosotros pensar que no tienen que tener algún tipo de retribución las personas que se capacitan para poder tratar las áreas verdes. Es lo que vamos a ver. Las responsabilidades claras y tipificadas y la coordinación entre diferentes órganos es esta cuestión que yo les hablaba al principio de las legislaciones. Es que si el árbol es protegido, no, entonces ya no me toca a mí, le toca a la Secretaría con sus procesos. Pero si ese sí me toca a mí como delegación, entonces ese sí lo puedo, pero el otro no lo puedo porque es protegido, o el otro está en un área protegida. Entonces de repente tenemos nosotros delegaciones como Álvaro Obregón, en donde se conforma por barrancas, y en donde las barrancas son áreas protegidas por la Federación, con una tipificación especial por la Federación. Lo que está en los caminos, en las mismas colonias, están protegidas por la delegación. Y entonces le dice, van las personas a decir, oye, tengo un problema en la barranca porque están plagados los árboles, y le dicen, es que no me toca, tienes que hacer tu oficio a la Secretaría de Medio Ambiente. Y la Secretaría de Medio Ambiente dice, bueno, pues sí, la barranca de Tarango, no, pues está bien, ahí hazlo, porque pues hay prioridades, ¿verdad? O sea, para la delegación probablemente la barranca de Tarango sí tenía prioridad, pero pues para la Secretaría del Medio Ambiente la barranca de Tarango no es precisamente la prioridad, porque está plagada, pues bueno. Entonces no se ponen de acuerdo los órganos y no tenemos, en la ley no hay una clara tipificación de a quién le toca hacer qué en las áreas verdes. Por eso es esto. Las campañas sobre concientización y prejuicios y pre-juicios, está a propósito escrito así porque tenemos la idea de que una planta es una planta cualquiera que ésta sea, como quiera que ésta sea y esté en donde esté. Y no, las plantas como los seres humanos tenemos procesos de ser niños, de ser adultos y de ser viejos. Y las plantas también se mueren. Y cuando se están muriendo, hay que cambiarlas por plantas más jóvenes. O hay que hacer procesos de destacamiento, podas, etcétera, para que no lleguen a la etapa senil. Si no, causan más problemas que los que dan. Así como los viejos, los humanos, también las plantas viejas no dan flores, no tienen sus funciones, no dan lodos que querramos, no inyectan amantos freáticos, ni hacen nada de eso. Y entonces, ya que vemos una planta, nadie la toca.
La delegación, como les digo, les multa si uno la toca. Y uno va y le dice, oye, pero es que es una planta vieja, se está cayendo. No, pero es planta, está protegida, no la puedes tocar. Y si la quieres tocar, te vas a la ley forestal y haces la retribución con 10 plantas que no sabe uno dónde las van a sembrar, y ahora ya le pusieron valor a algunas especies, entonces si está dentro de las especies caras, pues ya perdiste. Y si está de las especies caras, que es además una cuestión absurda, hay una lista nacional de especies. Por ejemplo, los cedros están en esa lista. ¿Mm? Sí, pero aquí los cedros. Entonces, los agüehuetes están en la lista, pero los cedros también. Siembren ustedes un cedro en Reforma. Los cedros son los primeros que se secan en la temporada de secas. ¿Por qué? Porque hay que regarlos siempre, porque los cedros siempre necesitan agua, son los que más agua necesitan. Entonces tú tienes un cedro y quieres ser ecológico, pero ya no lo puedes quitar, porque es cedro. Entonces hay prejuicios, o sea, juicios que nos hacemos sobre todas las plantas son iguales, todas las plantas funcionan, y no. Tenemos que hacer tipificaciones y tenemos mitos con las plantas. Insisto, si son viejas, ni modo, hay que quitarlas. Y hay que enseñarle a la gente que porque vean que una planta se está quitando, no quiere decir que estamos dañando a la ecología. Al contrario, le estamos ayudando. Y si hay 3 eucaliptos, bueno, vemos amas de casa amarradas a los eucaliptos para que no dañen la ecología. Los deberían tumbar a todos y poner árboles que sí sean funcionales en esa zona. Esos son los mitos y esos son los prejuicios a los que me refiero, que tenemos muy diluido cuándo sirven y cuándo no sirven las plantas. Y bueno, planear y jerarquizar, es decir, que tengamos claros que las áreas verdes, cuáles vamos a trabajar, cómo las vamos a trabajar, cuáles van a ser los programas de mantenimiento. Si son nativas no van a ser programas de mantenimiento, pero sí van a ser programas de seguimiento. ¿Cómo vamos a trabajar? Yo no conozco ninguna delegación que tú llegas ahora y le dices, oye, ¿cuál es tu plan de las áreas verdes? Me dice, bueno, pues que vaya saliendo, que se vayan quejando la gente, conforme lo vayan diciendo, el que se vaya cayendo lo voy quitando, ¿no? No hay un plan. Hay que tener un plan y hay que tener jerarquizaciones. Y las legislaciones. Las legislaciones, sí está bien que haya legislaciones por zona, pero ya vimos, no tienen que ser tan generales, deben de ser más específicas. Debe de haber concordancia entre las federales y las legislaciones municipales, incluso puede haber municipales, pero si no, cuando menos las estatales. Necesitamos leyes de arboricultura. La arboricultura es la ciencia que estudia las plantas urbanas. No tenemos forestales, tenemos agronómicas, pero no tenemos en arboricultura. No tenemos a nadie que nos represente en la Cámara de Arboricultura, que sepa de arboricultura. La capacitación y la certificación del personal que les platico y las penalizaciones a los gobiernos por esta especulación. Si hay un área que debe de ser verde, se debe de dejar verde. Y entonces necesitamos que el gobierno no empiece a especular con esa área, y es la gente que tiene que empezar a supervisar este tipo de áreas verdes, pero sabiendo qué es lo que se espera de la zona. Y bueno, claro, la Carta Santa Claus, ¿verdad? Al fin que estamos en diciembre. Menor corrupción y mayor fuerza en la ejecución de las leyes. No vamos a poder hacer nada sin ello para que no sean sujetos de especulación. Y revalorizar los beneficios, que no forzosamente tienen que ser de dinero, sino son beneficios también sociales, son beneficios intangibles, cualitativos, pero las áreas verdes tienen grandes beneficios y son las adecuadas y las sabemos diseñar. Y bueno, con esto acabo. Muchísimas gracias. Yo soy Esperanza García López.